Todo el mundo sabe que planificar es de extrema importancia si quieres conseguir tus objetivos, pero muy pocos son los que de verdad planifican bien. Hola, aquí Marcos Muñoz y después de haber invertido más de 110.000 euros en formaciones y mentorías con emprendedores ultra exitosos como Tony Robbins, Dan Lok, Sabri Suby y muchos otros, he podido ver de primera mano cómo las personas multimillonarias fijan sus objetivos y se planifican para poder conseguirlo de verdad, ya sean objetivos personales u objetivos del negocio. Y te adelanto que es muy probable que la mayoría de cosas que has escuchado o sabes sobre planificación no funcionen. Así que en este vídeo voy a explicarte el proceso exacto de 5 pasos para planificar una semana y que de verdad te ayude a conseguir tus objetivos. Y es muy posible que te sorprenda lo fácil que es y lo bien que funciona este sistema probado. Bien, pues vamos a ello. El primer paso, que es uno de los principales errores que mucha gente comete a la hora de planificar, es que empiezan directamente planificando el día o directamente planificando la semana, ¿vale? Y cuando haces eso y no tienes ninguna estructura, ningún orden, ya empiezas con el pie izquierdo. ¿Ok? La forma correcta de empezar a planificar una semana es, primero de todo, sueña en años, ¿vale? No puedes planificar una semana o un día si no sabes qué coño quieres conseguir. ¿Cuál es tu objetivo número uno? ¿Para qué vas a planificar una semana? Porque si no tienes un orden, si no sigues una estructura, si no tienes un foco, si no sabes a qué puerto te diriges, ¿qué putas tareas vas a hacer? No se trata de mantenerse entretenido y de estar haciendo tareas. No, se trata de hacer las tareas que de verdad son importantes y que te van a acercar hacia tus objetivos. Y si no tienes objetivos bien definidos, ya vas mal. Por mucho que planifiques, no te vas a mover del sitio, vas a estar dando vueltas en círculo, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas cuando empiezan a planificar. Da igual las estrategias que sepas sobre planificación, lo que tienes que hacer, si no tienes un buen foco o un buen objetivo al que dirigirte. Entonces, como mínimo, el primer paso es fijar un objetivo anual, ¿vale? Idealmente en 3, 5 o incluso 10 años vista, ¿vale? Pero para evitar que te explote la cabeza, con que sepas lo que tienes que hacer de aquí al año que viene, me doy con un canto en los dientes, ¿de acuerdo? Así que lo primero de todo es sueña en años. ¿Y qué tienes que hacer? Definir tus objetivos anuales. Y aquí tienes que hacer dos cosas. Primero de todo, definir el qué. ¿Qué coño quieres conseguir? Eso lo primero. Y lo segundo, y te diría incluso más importante que el qué, es el para qué. ¿Para qué quieres conseguir eso? Ahora, hay dos sitios donde debes de fijar objetivos, dos áreas, la personal y la laboral. Ya sea que tengas tu propio negocio, que trabajes por cuenta ajena, que no trabajes, da igual, pero tienes que dividir tus objetivos en dos áreas, la personal y la laboral. Ahora, ¿cuántos objetivos? Bien, pues de 3 a 5 objetivos como mucho por área, es decir, de 3 a 5 a personal y de 3 a 5 laboral. Y cuando tengas hecho eso, lo ideal es que de aquí definas cuáles son los 3 más importantes. Es decir, de entre el área personal y laboral, este año, cuáles son los 3 más importantes. Es decir, supongamos que aquí has definido 4 y aquí has definido 3. Ok, perfecto. Pues de todos estos 7 objetivos, ¿cuáles son los 3 más importantes? ¿De acuerdo? Es importante que le des claridad a tu cabeza. Y ahora, cuando hayas hecho eso, lo siguiente es, ok, si solo pudieras conseguir un objetivo este año, ¿qué objetivo te gustaría conseguir?
Preguntado de otra forma, ¿cuál sería el objetivo que si lo consigues, el resto de objetivos serían innecesarios, secundarios o menos importantes? ¿Vale? Y tienes que definir el objetivo número 1. ¿Ok? Porque cuando tú tienes claridad absoluta y máxima sobre qué es lo que quieres conseguir, qué es lo más importante, eso es lo que te va a servir de brújula para saber qué tienes que priorizar en tu semana, en tu mes y en tu día. Y no hacer lo que hace casi todo el mundo, que es, tengo 27 tareas que hacer, voy a ver qué hago hoy. Y planificas tu día dependiendo de lo que más te apetezca, de lo que más te guste, y por eso la gente no avanza, no consigue sus objetivos, se frustra y acaba tirando la toalla en muchos aspectos, en muchas áreas de su vida y muchos objetivos que se marcan, ¿vale? Y como eso no es lo que quiero que te pase a ti, tienes que empezar a planificar bien desde la base. Estos son los cimientos de la planificación. Si no tienes esto, da igual las técnicas y estrategias de productividad o de planificación que sepas, porque no te van a funcionar, ¿vale? Así que empieza primero soñando en años. ¿Qué es lo que quieres conseguir de aquí a un año? ¿Bien? Ahora, una vez tienes esto claro, el siguiente paso es fijar objetivos trimestrales. Es decir, aquí lo que hacemos es partir ese año en trimestres y fijar objetivos más pequeños, de construir ese objetivo mayor en 4 trozos. ¿De acuerdo? 4 por 3, 12, 4 trimestres en un año, por si acaso las matemáticas no son lo tuyo. ¿Bien? Ahora, ¿qué tienes que hacer después de haber definido tus objetivos? Acuérdate qué quieres conseguir y para qué quieres conseguir cada uno de esos objetivos, tanto las consecuencias positivas como las negativas. Quiero conseguir este objetivo, comprarme un coche, una casa, facturar esto, perder tantos kilos, etcétera. Muy bien. ¿Para qué quiero eso exactamente? Pues porque eso me va a permitir ser feliz, verme mejor en el espejo, hacer esto, hacer lo otro. Esas son las consecuencias positivas, ¿vale? Y las consecuencias negativas serían porque quiero dejar de sentirme mal cuando voy a la playa y la gente me mira, o quiero dejar de estar justo de dinero constantemente, etcétera, ¿vale? Escribe la combinación de las dos, porque esto es lo que te va a dar el jugo, la energía para acabar consiguiéndolo y hacer lo que tengas que hacer para conseguir esos objetivos. Y que sepas que tienes que priorizar y no entre tu yo inferior y empiece a ponerte excusa. Uy, es que hoy no me viene bien, no, hoy no tienes que hacer esto, mejora lo otro, que esto es muy difícil, ¿vale? Y empieces a autosabotearte. Tienes que crear un motivo tan potente que el cómo se haga fácil. Esto es una clave súper importante, hablaremos más de ello, ¿vale? Siguiente paso, fijar objetivos trimestrales. Ahora lo que tienes que hacer es deconstruir esos objetivos trimestrales en trocitos más pequeños. ¿Cuál es la forma o la mejor forma de comerte un elefante entero? Pues obviamente no en una vez, sino en muchas veces trocitos pequeños. Esa es una de las claves para poder conseguir objetivos. Así que trata de partir esos objetivos en trimestre. Oye, pues este trimestre tengo que conseguir esto, al segundo trimestre esto, al tercer trimestre esto, y lo troceas para que sea mucho más asequible. Porque si tratas de enfocarte en objetivos muy grandes, te vas a frustrar, te vas a paralizar y ese miedo de decir, uy, es que lo veo tan grande, tan lejos que es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues voy a hacer otra cosa que sea más fácil, que esto sí que sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Y te vas a sabotear. Entonces, para evitar eso, deconstruye esos objetivos en trocitos más pequeños que sean trimestres, ¿vale? Y ojo, obviamente, quizás no todos tus objetivos sean o tardes un año en conseguirlos, ¿vale? Quizás tengas objetivos que los puedes conseguir en un mes o en 3 meses o en 6 meses. Bueno, no pasa nada, pero ponlo en un año y deconstrúyelo. Y si lo deconstruyes y solo lo tienes que construir en un trimestre o en 2 trimestres, genial, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, lo siguiente que tienes que hacer ahí sí es definir el cómo, es decir, concretar las tareas exactas
que tienes que hacer para poder conseguir ese objetivo. Esto es súper importante. Ahora, una vez ya hemos deconstruido y hemos fijado objetivos más pequeños, ahora lo que vamos a hacer es, para el próximo trimestre, ojo, no te vuelvas loco y lo deconstruyas demasiado, simplemente para el próximo trimestre te has fijado un objetivo más pequeñito. Bien, ¿cuáles son todas las tareas que tienes que hacer para poder conseguir ese objetivo de próximo trimestre? Y aquí quizá me puedas decir, oye Marco, es que no sé qué coño tengo que hacer para poder conseguir este objetivo, ¿vale? Que es uno de los síndromes más grandes que tienen las personas. Como dice Tony Robbins, es el síndrome del cómo, que no saben cómo hacer algo y ya dicen, no, pues no lo hago. No. Del revés, o sea, las personas de éxito, por si no lo sabes, siempre empiezan primero con el qué y el para qué. Y luego ya definen y descubren el cómo por el camino. No te pienses que la gente, cuando se marca un objetivo grande, sabe exactamente todo lo que tiene que hacer y acaba consiguiéndolo y por eso son gente exitosa. No, la gente es exitosa porque encuentra el camino. Da 27 vueltas a la montaña hasta encontrar el camino que le va a llevar hacia donde quieren llegar, ¿vale? Y utilizan el qué y el para qué como brújula para orientarse, ¿bien? Y el cómo lo van descubriendo. Ahora, si tienes dificultades para definir el cómo, te voy a compartir dos modelos mentales que con esto el cómo de una forma u otra va a salir, ¿vale? El primer modelo mental es el modelo mental de inversión o pensamiento invertido, ¿vale? No inversión de invertir dinero, sino pensamiento invertido, es decir, de pensar lo contrario. Ahora, este modelo mental es súper potente y si lo aplicas bien, te garantizo que te va a sorprender los resultados. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque el cerebro humano es muy peculiar, ¿vale? Y no está hecho para, no está diseñado de forma biológica para ayudarte a conseguir tus objetivos, ¿vale? Si no, todo el mundo sería millonario y la realidad es justo lo contrario, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro humano está hecho para enseñarnos a sobrevivir y decirnos qué es lo que no tenemos que hacer. Es mucho más bueno haciendo eso. Con lo cual, un truco que puedes utilizar es pensar de forma inversa, utilizar el pensamiento invertido. Es decir, hazte un listado con todas las cosas que tendrías que hacer para no conseguir tu objetivo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que el qué es, pues quieres perder 15 kilos. Me lo invento. Muy bien, 15 kilos. Pero ¿para qué? Pues defines tus motivos que sean importantes y después, ok, ¿y cómo coño hago esto? Pues no lo sé, no sé por dónde empezar. Muy bien, pero probablemente sepas lo que no tienes que hacer, ¿vale? Pregúntate, ¿qué es lo que tendría que hacer para asegurarme de no conseguir perder 15 kilos? Pues ostras, tendría que comer fatal, tendría que no hacer nada de deporte, tendría que descansar horrible, tendría que comer churros todos los días, lo que sea, ¿de acuerdo? Te haces ahí un listado, muy bien, y luego lo que haces es ese listado, utilizar el pensamiento invertido para sacar lo opuesto. Es decir, ¿qué es lo que sé que tengo que hacer para fracasar? Pues sé que tengo que comer fatal, ¿vale? Pues que es lo contrario, comer muy bien. ¡Guau! Madre, qué difícil, ¿eh? Cuando te ponen un ejemplo, se ve muchísimo más sencillo, ¿verdad? Hostia, pues ya sabes que tienes que comer bien. ¿Y qué es comer bien? Pues a partir de ahí ya puedes buscar información en internet, en YouTube, en libros, contratar un profesional, lo que sea, ¿vale? Pero ya sabes probablemente lo que deberías hacer para poder conseguir tu objetivo. ¿Qué tendrías que hacer también? Oye, ¿qué es lo contrario a no hacer nada de deporte? Pues hacer mucho deporte o hacer deporte por lo menos, ¿no? Pues mira, ya tienes dos cosas que tienes que hacer, ¿vale? Y este ejercicio es súper, súper potente y con
Esto normalmente puedes conseguir cosas muy, muy potentes. Entonces, te recomiendo que hagas simplemente eso, un listado, no hace falta volverse loco. El éxito no consiste en hacer muchas cosas inteligentes, el éxito consiste en hacer pocas cosas tontas. Bien, entonces, un ejercicio tan simple como este es muy potente y te va a ayudar muchísimo a saber qué tienes que hacer. Y otra de las cosas, otro de los modelos mentales, por si dices, vale, más o menos ya lo tengo claro, sé qué cosas tengo que hacer, pero todavía no me queda al 100%, sigo teniendo dudas o no he sacado demasiado, ok, pues utilizas el modelo mental de modelar, ¿vale? Es decir, modelar es copiar más mejorar, ¿vale? Copiar lo que están haciendo otras personas que ya están teniendo unos resultados que tú quieres conseguir y mejorar algo. O muchas veces simplemente seguir los mismos pasos, ¿bien? Y pueden modelar contratando a un profesional, a un coach, a un mentor, a un formador, a quien sea que te enseñe, o si no tienes acceso a él, pues también puedes tirar de vídeos gratis, podcast, redes sociales, libros o cursos más económicos. Si a lo mejor acceder a esa persona, como por ejemplo Tony Robbins, son 1,5 millones de dólares al año, pues bueno, quizás no puedas acceder a él de forma directa, pero puedes comprarte libros, puedes ver sus vídeos, sus entrevistas, puedes comprar cursos mucho más económicos que tiene, etcétera. Ok, pues tira de lo que tengas y hazlo lo mejor que puedas con lo que tengas y empieza ya, ¿vale? Eso es modelar, ¿de acuerdo? Bien, y por último, otra de las cosas que tienes que hacer cada trimestre es hacer un análisis profundo cuando termine el trimestre de cómo ha ido ese trimestre, ¿vale? Y si es necesario, pivotar y ajustar un poquito el plan, cambiar algo, optimizar algo, mejorar algo, o si vas por buen camino, seguir, ¿vale? Pero casi siempre hace falta tocar, cambiar alguna cosita, acelerar, trabajar más duro, más fuerte, más horas, lo que sea, ¿vale? Entonces, el momento ideal es como mínimo cada trimestre. Y si tú has partido tu objetivo en 4 trocitos, que son 4 trimestres, y tú ya sabes que en el primer trimestre no vas en línea, pues no hace falta que te esperes a un año para saber que si sigues haciendo lo que estás haciendo, no vas a conseguir tu objetivo del año. A no ser que pivotes, cambies, mejores y hagas algo diferente, ajustes el plan, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante. Así que asegúrate, la forma que yo personalmente he encontrado de que esto funciona mejor es coger tu calendario ahora mismo, bloquearte un día al trimestre, bloquearte es desaparecer. Da igual el día que sea, un lunes, un miércoles, un viernes. A mí personalmente me gusta hacerlo los viernes porque es como la gente, los clientes ya están un poco más tranquilos pensando en el fin de semana. Entonces de forma natural hay menos distracción. Pero puedes hacerlo un sábado, un domingo, un miércoles, cuando a ti te venga mejor, pero bloquearte un día entero para pensar, analizar y definir las tareas del próximo trimestre para cada uno de los objetivos. Y esto de aquí es clave. Si no haces esto, olvídate de tus objetivos. Olvídate, porque no los vas a conseguir. Todas las personas exitosas dedican tiempo a pensar, tiempo a planificar, tiempo a estructurar. No demasiado, ni tampoco nada. Término intermedio, un día al trimestre es más que suficiente para ver si vas por el buen camino o no, tienes que cambiar algo, etcétera. ¿Vale? Súper importante, asegúrate de hacer esto, porque si no, no vas a conseguir tus objetivos, te lo adelanto. Bien, una vez tengas esto, el tercer paso es planifica en meses, ¿vale? Y aquí sí que es donde empezamos a profundizar, ¿vale? Vamos de más amplio a más concreto y específico. Ahora, ¿qué hay que hacer exactamente cada mes?
Pues cada mes lo ideal es, aquí ya sabes todas las tareas que tienes que hacer, que la dividas también en trimestre, ¿de acuerdo? Ok, pues, en meses. Bien, tengo las tareas del trimestre, pues este mes, el mes 1 voy a hacer todas estas tareas, el mes 2 todas estas y el mes 3 todas estas, ¿vale? Y una vez las dividas en meses, en el mes que vas a entrar, ¿vale? Supongamos que es el mes 1, pues ahí lo que tienes que hacer es agrupar todas las tareas por semana. Hacer lo mismo que estás haciendo aquí en meses y dividir las tareas mes 1, mes 2, mes 3, pues aquí tienes que dividir las tareas en semana. De tal forma que así sabes que si el mes tiene 4 semanas, pues la semana 1 tienes que hacer todas estas tareas, la semana 2 todas estas, la 3 todas estas y las 4 todas estas, ¿vale? Y aquí un pequeño truco. Te recomiendo que evites organizarlas de forma equitativa, ¿vale? Porque casi siempre suelen haber imprevistos, suelen haber cosas y en vez de correr al final del mes y arriesgarte a no llegar, te recomiendo que corras al principio del mes para tratar de ir más holgado después, ¿de acuerdo? Con lo cual trata de meter en la primera semana que sea un poquito más intensa, la primera y la segunda semana, y la tercera y la cuarta un poquito más ligera, ¿vale? Para asegurarte de que sí o sí consigues y cumples esos objetivos, ¿vale? Así que aprieta un poquito más las primeras semanas, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a ponernos un poco más profundos. Una vez tengas las tareas de cada una de las semanas, tienes que identificar cuáles son el 20% de tareas que te va a generar el 80% de los resultados. Es decir, estas son las tareas obligatorias, es decir, esas tareas que tienes que hacer sí o sí, ¿de acuerdo? Porque no todas las tareas van a generarte el mismo resultado. Así que si quieres avanzar más rápido, tienes que detectar este 20% de tareas que te va a generar el 80% del resultado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Priorizar esas tareas, ese 20% de tareas. Y ojo, esto es súper importante, pero el siguiente punto es todavía más importante. La gran diferencia entre las personas que sueñan y no consiguen sus objetivos y las que sueñan y acaban consiguiendo sus objetivos es porque para poder convertir tus sueños en realidad tienes que agendar tus tareas en el calendario. Esta es una de las claves más importantes de todas. Esta es bastante importante, pero el agendar las tareas en el calendario es crucial, de vital importancia, ¿vale? Con lo cual asegúrate de que agendas esas tareas imprescindibles, importantes en el calendario, porque o si no, no vas a hacer lo que tienes que hacer y no vas a acabar consiguiendo tus objetivos. Este es importantísimo, es una de las claves que cuando yo me di cuenta y lo aprendí, es como si me atravesaran un puñal por encima de la cabeza y dijera, me cago en la puta, es esto, claro, joder, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tratas de hacer estas tareas importantes que te van a acercar a tus objetivos cuando tengas tiempo, ese tiempo nunca llega. Spoiler, ¿vale? Tienes que hacer tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿cómo se planifica una semana? Una semana no se planifica la semana de antes. Una semana se planifica semanas antes o incluso a veces meses antes, ¿vale? Yo tengo un mentor que él dice que no atiende podcast, entrevistas o no va a eventos, no hace eventos con un año y pico con antelación. ¿Por qué? Porque ya tiene un año y pico planificado
por adelantado, o sea, su agenda ya está cubierta, ya tiene cosas, ya tiene estructurado todo su calendario para conseguir los objetivos, porque sabe que si empieza no, es que bueno, pues voy a dejar esto, ahora no hago esto, me ha salido otra cosa, voy a hacer lo otro. No, si hace eso, sabe que no va a acabar consiguiendo sus objetivos principales. Entonces, tienes que ser disciplinado. No solo falta, la clave no es solo agendar esas tareas en el calendario, sino luego mantenerte disciplinado y cumplirlas, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Pero de momento lo que tienes que hacer es un mes con antelación, dividir ese objetivo trimestral en tareas, agruparlas por semanas para saber cuáles son las tareas que tienes que hacer cada semana, detectar cuál es el 20% de esas tareas que te va a generar el 80% del resultado, esas son las tareas obligatorias, y después de eso tienes que agendar ese 20% de tareas en tu calendario. Ojo, no hace falta agendar todas las tareas, sino el 20% de las tareas. ¿De acuerdo? Aproximadamente, cuando se habla de un 20-80 es aproximado, ¿vale? A veces es un 30-70, a veces es un 15-85, ¿vale? Pero nunca va a ser un 50-50 o un 60-40, no, ¿vale? Hay límites, siempre hay un pequeño grupo de tareas que va a generar un mayor impacto, ¿vale? Pues esto es clave que lo haga, ¿bien? Y lo que hace desde eso es, cada semana, esas tareas del mes, tienes que meterlas en tu calendario. ¿Qué día y a qué hora vas a dedicarle a hacer esas tareas concretas? Y por supuesto tienes que estimar un tiempo que consideres que te va a llevar a hacer esas tareas. Y por eso te digo que trates de apretar esas primeras semanas, porque normalmente el ser humano tiende a subestimar el esfuerzo que le lleva a hacer cosas, ¿vale? Y a lo mejor tú pones que te va a llevar una tarea a hacerla 2 horas y en realidad te lleva 4. ¿Vale? Pues por eso te digo, aprieta las primeras semanas, trata de hacer lo máximo al principio, la primera y la segunda semana, para que a final de mes vayas un poquito más holgado, ¿vale? Esto es súper, súper importante. ¿Te sirve todo lo que te estoy diciendo? Pues si es así, por favor, dale a un me gusta a este vídeo, házmelo saber, y si todavía no estás suscrito a este canal, voy a tu casa y No, hombre, suscríbete y con eso es suficiente y recibirás mucho más contenido práctico, útil, como este, que te va a ayudar a acelerar el proceso de crecimiento de tu negocio, conseguir más clientes y tener más éxito en general en toda tu vida, no solo en tu negocio, ¿vale? Dale a me gusta ahora mismo y suscríbete, házmelo saber si de verdad esto te está siendo práctico y útil. ¿Bien? Ok, seguimos avanzando. Una vez tienes hecho esto, lo que tienes que hacer es evaluar el rendimiento en semanas. ¿Vale? Las semanas no se planifican semana a semana. Lo que se hace en una semana es evaluar si vas por buen camino o por mal camino. ¿Vale? Por eso digo que casi todo el mundo lo hace mal. Porque se sienta la semana de antes y dice, uy, voy a ver qué hago esta semana. No, error. Eso ya lo tienes que saber con antelación. Lo que tienes que hacer cuando llegue la semana, si planificas bien, es evaluar que vas por buen camino. ¿Vale? ¿Y qué significa hecho? Pues tienes que preguntarte, ¿has hecho las tareas del 20% que tenías agendadas en el calendario? ¿Las has hecho? Pues tienes que verificar si realmente las has cumplido o no las has cumplido. O si te habías marcado un objetivo de ir 3, 4 veces al gimnasio, lo que sea, ¿has cumplido tus objetivos? Si es que sí, ok, sigue avanzando. Ahora, si es que no los has conseguido, pregúntate ¿por qué? ¿Por qué no los has conseguido? Y pregúntatelo varias veces. Oye, ¿por qué no has cumplido este objetivo? Porque no he tenido tiempo. ¿Vale? No, no te quedes ahí. A veces tienes que preguntar el por qué de 3 a 5 veces para
encontrar el origen real de por qué no lo has hecho. Es que no he ido al gimnasio porque no he tenido tiempo, ¿vale? ¿Por qué no he tenido tiempo? Ostras, no he tenido tiempo porque, se me ha hecho tarde, me he levantado tarde un par de días y ya he tenido que reestructurar mi horario y no me ha dado tiempo a hacerlo. Vale, ¿y por qué te has levantado tarde? Ostras, pues porque estaba reventado, realmente he dormido muy poco esta semana y necesitaba descansar porque si no, no era persona, he dormido 4 o 5 horas. Vale, ok. ¿Y por qué has dormido solo 4 o 5 horas? ¿Vale? Tiras del hilo, ostras, pues porque realmente me voy muy tarde por las noches. ¿Y por qué me voy muy tarde por las noches a dormir? Porque me empano viendo la televisión, YouTube o lo que sea. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Vale? Y cuando llegas ya a un punto que no avanzas más, es como, ostras, pues porque tengo que cambiar, porque lo he hecho mal, porque esto es el problema, ¿vale? Te lo preguntas de 3 a 5 veces para llegar al origen y entonces solucionar el problema de raíz. ¿Vale? Esto que te estoy diciendo es clave y me ha costado muchas tortas contra la pared y pagar mucho dinero para aprenderlo y averiguar esto, ¿vale? Así que espero que lo valores y le des a me gusta si de verdad te está sirviendo esto. Ahora, ¿qué tienes que hacer más? Pues bueno, aquí sí que puedes definir cuáles son las tareas secundarias. Es decir, tú sabes cuál es ese 20% de tareas que te van a hacer avanzar más rápido hacia tus objetivos. Bien, ¿qué otras tareas tengo que hacer? ¿Vale? Y esas tareas sí que puedes, depende de tu agenda, una vez estén agendadas las tareas del 20%, agendarlas en tu calendario o saber que tienes que hacerlas y ahí sí las vas a hacer si tienes tiempo. ¿Vale? Porque igual primero tienes que priorizar otras cosas, otro tipo de tareas, entonces cuando termines estas tareas, las del 20% y otros compromisos o cosas que tengas, entonces haces esas tareas secundarias, ¿vale? Y lo que hace todo el mundo es hacerlo del revés. Planificar la semana organizando las tareas secundarias o hacen ahí un mix, pero casi siempre hacen las secundarias porque es lo más fácil, lo más divertido, etcétera. No, no. El camino es casi siempre el más difícil, el que menos quieres hacer. Donde encuentres resistencia, normalmente es por ahí por donde tienes que tirar. ¿Bien? Porque no puedes crecer, no puedes conseguir cosas grandes, cosas importantes si no te esfuerzas, no sales de tu zona de confort, si no ya las habrías conseguido, ¿vale? Entonces cuando tu cabeza te genere resistencia y diga, uy, es que no quiero hacer esta tarea, uy, es que tengo cosas mejores que hacer y sea una de las tareas del 20%, esa es la señal que tienes que ver y sentir para decir, no, no, esta es la tarea que tengo que hacer, tengo que hacerla o si no, no voy a conseguir mi objetivo. ¿Vale? Y tienes que ser consciente de ello. Ahora, varios trucos más para planificar de verdad tu semana. Ahora que ya sabes todo esto, aquí sí que ya nos podemos profundizar un poquito más en cómo planificar la semana, ¿vale? Tú veías este vídeo para saber cómo planificar una semana. Pues ahora es cuando voy a explicarte a planificar un poquito la semana. 3 trucos súper importantes, solo con esto es más que suficiente, no necesitan más cosas, ¿vale? Lo primero de todo es estructurar tu semana por adelantado utilizando bloques de tiempo, ¿vale? Tu semana tiene que parecer un arco iris, la bandera del orgullo gay, tiene que estar llena de colores, tiene que estar llena ahí de vida, tienes que tener un montón de bloques de diferentes, da igual si son de colores o son del mismo color, es lo de menos, pero tiene que estar estructurada y dividida en bloques de tiempo, en citas contigo mismo, igual que si tienes que ir a entrenar o tienes una cita con el médico o una cita con un profesional o con un cliente y coges y te lo bloqueas en el calendario, tienes que bloquearte igual que haces con estas tareas el resto de tareas. Vale, oye, tengo que atender a los clientes, vale, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando tenga tiempo No, ¿cuándo vas a atender a los clientes? Si eso es importante, tienes que dedicar
tiempo para atender a los clientes. Entonces, lo ideal es que estructures tu semana por adelantado. Es decir, imagínate que tienes un lienzo en blanco de una semana. ¿Cuál sería tu semana ideal? Estructura tu semana ideal. Oye, pues quizás los lunes te enfocarían más en una cosa, los martes más en otra, los miércoles en otra, los viernes. Oye, mira, el lunes por la mañana me gusta personalmente dejármelo para planificar, estructurar, pensar y trabajar en cosas que de verdad me hagan avanzar el negocio, ¿vale? Los jueves por la mañana y los viernes por la mañana me gusta dedicarlo a crear y grabar contenido para redes sociales. Por las tardes me gusta más responder a los clientes de 6 a 7, lo tengo bloqueado todos los días para responder a los clientes. ¿Vale? Entonces, trata de estructurar tu semana por adelantado, el deporte, a qué hora comes, a qué hora te levantas, a qué hora disfrutas de tus hobbies, de tus hijos, de tu pareja, o sea, mételo en tu calendario, porque lo que no esté en tu calendario no existe. Repito, lo que no esté en tu calendario no existe. Grábatelo a fuego porque esto es súper importante. Todo lo que sea verdaderamente importante para ti, mételo en el calendario. Porque si no está en tu calendario, no lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Y esto es importante, no, esto es lo más importante. No hay nada más importante que este 20% de tarea que te van a acercar a tus objetivos principales. ¿De acuerdo? Así que asegúrate no solo de meter esto, sino las cosas que sean importantes para ti. ¿Bien? Siguiente truco. Bloquéate entre 1 hora y 90 minutos para planificar, analizar y evaluar este rendimiento, ¿vale? Da igual cuando lo hagas, viernes por la tarde o a última hora, etcétera, suele funcionar muy bien. Para algunos los sábados por las mañanas, los domingos también suele funcionar muy bien. A mí personalmente me gusta hacerlo los lunes por la mañana, porque estoy fresco, estoy enfocado, tengo energía y me fluye todo más, ¿vale? Da igual, sea cual sea el día, que sea el mismo día, a la misma hora, todas las semanas. ¿Vale? Yo sé que los fines de semana tengo muchos compromisos, muchas cosas, no lo puedo hacer los fines de semana porque hay algunos que lo puedo hacer y muchos no, ¿ok? Entonces no cuadra con mi horario. Y los viernes por la tarde estoy fundido, bueno, hay gente que está más tranquilo, lo que sea, ¿vale? Trata de que sea el mismo día, misma hora, de 60 a 90 minutos para evaluar ese rendimiento y si tienes que pivotar, tienes que cambiar, etcétera, pues que veas exactamente qué cambios tienes que hacer para ir en línea con tus objetivos. Si no, no vas a conseguir tus objetivos. Esto es algo súper, súper importante. Si no tienes esto, olvídate porque no vas a conseguir tus objetivos. Te lo garantizo. Lo tengo más que comprobado y no cometas el mismo error que yo, que lo he comprobado a base de hostias, ¿vale? Sé inteligente y anticípate, ¿de acuerdo? Y tercer truco, agrupa las tareas que son similares. Y esto es un truco que cuando yo lo aprendí de verdad me ayudó a ser muchísimo más productivo. Es decir, si tienes tareas que son de escribir, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, responder clientes, de escribir mensajes, ya sea WhatsApp, correo electrónico, etcétera. Yo cuando me pongo a responder, respondo todo a la vez. A los clientes, cuando termino, al equipo y a los clientes por email o por WhatsApp, ¿vale? Todo lo que sea escribir mensajes, comunicación, lo hago al mismo tiempo, una cosa después de la otra, ¿vale? Eso funciona mucho mejor que ir cambiando de tareas. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta mucha energía hacer algo de un tipo, por ejemplo, escribir texto y luego cambiar, hacer una mentoría, luego cambiar, poner a pensar o ser creativo, luego cambiar y poner a grabar vídeos, o sea, evita hacer muchas cosas diferentes
en un mismo día, ¿vale? Y trata de agrupar tareas que sean similares una detrás de otra, ¿vale? Yo antes hacía por la mañana, respondía a los clientes, luego por la tarde al equipo y otra vez a los clientes y luego a mediodía. No, o sea, eso lo que va a hacer es consumir tu energía más. ¿Vale? Trata de agrupar todas las tareas que sean similares. De hecho, uno de mis mentores lo que hace es agrupar todas las entrevistas que él tiene en el mismo día. Entonces, hay un día del mes que son entrevistas. Y ha llegado a hacer hasta 25 entrevistas en un puto día. ¿Vale? Ese es el poder de la agrupación. Oye, si ya estás fluyendo, ya estás en modo conversación, pues mucho más productivo hacer eso porque ya estás en ese flow, en ese mood, en esa forma de hacer. Tu cabeza ya está pensando en eso y es mucho más productiva, ¿vale? Otro ejemplo que te puedo poner que a mí personalmente me ha servido muchísimo. Yo antes lo que hacía era escribir todas las newsletters semanales de mi base de datos, escribir una a la semana y cada semana me bloqueaba 1 hora o 90 minutos para escribir la newsletter de esa semana. Y ahora lo que hago es agrupar esas tareas en una mañana al mes. Y lo que antes hacía en 4 o 5 horas, ahora lo hago casi en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque mi cabeza está enfocada en hacer ese tipo de tareas y todo fluye mejor, las ideas, etcétera, y al final pues lo que haces es aumentar la productividad, ¿de acuerdo? Entonces trata de pensar cómo puedes agrupar tareas a lo largo de tu día que sean similares, ¿de acuerdo? Y eso te ayudará a ser infinitamente más productivo. ¿Bien? Ok, seguimos avanzando. Último paso es tomar acción masiva imperfecta a diario. AMI, ¿vale? Una vez ya tienes todo planificado, todo estructurado, sabes qué tienes que hacer cada uno de los días, cuáles son las tareas más importantes, ese 20% las tienes ahí agendadas en tu calendario, solo queda remangarte y ponerte manos a la obra. Y lo primero que tienes que entender es que la perfección no existe, con lo cual no intentes hacer las cosas perfectas, ¿vale? Yo he tenido el síndrome del perfeccionismo durante muchos años y la perfección, tratar de hacer algo perfecto, es el estándar más bajo al que puedes apuntar. ¿Por qué? Porque no existe. No hay nada perfecto. Lo que tienes que tratar de hacer es un trabajo sobresaliente, un trabajo de calidad. Pero trata de enfocarte en ese 20% de tareas que te va a generar el 80% de los resultados, ¿vale? Y luego vas a tener el 80% de tiempo de tareas que te va a generar solo el 20% del resultado. Entonces, enfócate en ser práctico y haz lo importante, lo principal, y déjate los detallitos y las cosas porque no van a generar un impacto importante en el proyecto o en tu objetivo. Tienes que aprender a averiguar cuáles son esas tareas del 20% y enfocarte de forma brutal en eso. ¿Bien? Ok, otro truco es que trates de priorizar todos los días esas tareas que son del 20% y las hagas las primeras. Ok, trata de enfocarte a primera hora en esas tareas del 20% que te van a hacer avanzar hacia tus objetivos. ¿Por qué? Porque casi todos los días surgen imprevistos, surgen cosas, hay tareas que no has estimado bien y en vez de 1 hora tardas 3 horas, o pasan cosas. Entonces, que pasen cosas cuando ya has hecho lo importante. No te dejes lo importante para lo último o, insisto, para cuando tengas tiempo, porque si no, no lo vas a hacer. Entonces, todos los días te recomiendo que le dediques de 10 a 15 minutos el mismo día antes de empezar a trabajar o el día de antes, justo después de terminar la jornada laboral o antes de irte a dormir, lo que mejor funcione para ti, para ser consciente de cuáles son esas tareas que tienes que hacer sí o sí, asegurarte de que las priorizas y entonces ahí sí, una vez priorices esas tareas,
puedes meter otro tipo de tarea. Ah, pues mira, también tengo que hacer esto, me ha surgido este pequeño imprevisto, vale, pero que sepas que lo tienes que hacer después de ese 20% de tarea. Y esto es súper, súper importante lo que te estoy diciendo. Acuérdate, por Dios, de que tienes que hacer primero las tareas que te acerquen hacia tus objetivos. Porque o si no, va a llegar la planificación semanal y vas a tener mucho de, ay, es que no me ha dado tiempo, es que no he podido hacer esto, y conforme vayan pasando las semanas vas a ver que no avanzas hacia tu objetivo, que has hecho una planificación que has tardado horas y que no vas hacia adelante, sino que estás ahí en un punto estancado. ¿Por qué? Porque te has contado milongas, te has contado historias de, ay, es que no podía, es que esto. Una vez pones lo importante primero, el resto viene solo. Entonces el resto de cosas sí que las hace cuando puede. Y lo que es secundario no hay problema, lo puedes hacer cuando quieras y si no lo haces, el mundo no se termina. Aunque parezca que sí, a veces no es así, ¿vale? Así que trata de priorizar ese 20% de tareas a primera hora del día, ¿ok? Porque así te asegurarás de que lo importante lo haces lo primero. ¿Bien? Pues ya está, esos son los 4 pasos, los 5 pasos para planificar tu semana de verdad para conseguir tus objetivos. Primero, sueña en años. Asegúrate de definir cuáles son tus objetivos, define el qué quieres conseguir y el para qué quieres conseguir eso. Enfócate en definir de 3 a 5 objetivos por cada área que sean los más importantes. Después, concreta cuáles son los 3 objetivos más importantes de todo el año para ti y luego defínelo a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo más importante que si cumples ese, todo lo demás va a ser secundario o imprescindible? Segundo, fija objetivos trimestrales, es decir, deconstruye ese objetivo anual en diferentes trimestres y concreta cuáles son las tareas que tienes que hacer para conseguir el objetivo del próximo trimestre. Es decir, este trimestre que viene, cuáles son las tareas que tengo que hacer si quiero alcanzar este mini objetivo que he deconstruido en 4 trozos de todo el año. Pues tendría que hacer esto, perfecto. Una vez tengas eso definido, entonces planificas en meses y ahí sí coges el próximo mes, coges todas esas tareas de ese mes y las divides en semana. La semana 1 voy a hacer todas estas tareas, la semana 2 esto, la semana 3 y lo que haces es definir cuáles son el 20% de las tareas que te va a generar el 80% de los resultados. Y coges ese 20% de las tareas, esto es importantísimo, y las agendas en tu calendario. Súper importante porque es la forma que tienes de convertir tus sueños en realidad, agendando las tareas importantes en tu calendario. Y el cuarto paso sería evaluar el rendimiento en semana, ¿vale? Ahora sí, todas las semanas te tienes que sentar no a planificar la semana, como hace mucha gente, que es el error número 1, sino a ver si vas por buen camino o no, si has cumplido las tareas que tenías que hacer, porque si no lo haces te vas a alejar hacia tu objetivo y no lo vas a conseguir. Entonces todas las semanas siéntate, evalúa el rendimiento y mira a ver si avanzas o te alejas, y si es necesario pivotas, modificas y estructuras mejor tu semana para que puedas hacer esas tareas importantes. Y por último, número 5, tomar acción masiva imperfecta a diario para asegurarte de que de verdad acabas consiguiendo tus objetivos y priorizas cuáles son las tareas más importantes de ese 20% y te aseguras de hacerlas lo primero, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado. Si es así, dale a un like, un me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si te gustaría que te ayudase a conseguir tus objetivos con tu negocio, si tienes un negocio en el que vendes servicios, cursos o formaciones premium y te gustaría acelerar el crecimiento de tu negocio, ir más rápido, conseguir ese objetivo de facturación mensual que te gustaría conseguir y te gustaría conseguir más clientes, poder crear una estrategia
estrategia sólida, efectiva, que te permita conseguir clientes de manera recurrente y que puedas tener ahí a alguien que te pueda asesorar, como por ejemplo estoy haciendo aquí, que me puedas tener a mí para preguntarme dudas, para que te ayude a solucionar problemas y avanzar más rápido. Si te gustaría tener todo esto, pincha en el enlace que tienes justo debajo de este vídeo y podrás reservar una reunión con nosotros en la que evaluaremos tu negocio en profundidad, veremos si te podemos ayudar a acelerar el crecimiento y si podemos hacerlo, te garantizaremos unos resultados concretos y específicos. Pincha en el enlace que tienes debajo de este vídeo y agenda tu reunión ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.